con Beatriz Robles, experta en nutrición y seguridad alimentaria, autora de un nuevo libro que acaba de salir, recién salidito del horno, Come Seguro comiendo de todo. Y con ella, bueno, es una auténtica guía para comer sin riesgos y evitar los errores frecuentes que cometemos en nuestra cocina. Entonces, bueno, vamos a preguntarte muchísimas cosas que tenemos, porque bueno, gracias a esta guía podemos evitar muchos sustos para nuestra salud y alguna intoxicación alimentaria incluso que no queremos, porque ahora están las cosas como para saturar las urgencias, ¿no? y evitar estos problemas. Entonces, bueno, queríamos preguntarte 1000 cosas. En principio, lo primero que queremos preguntarte es si tenemos que obsesionarnos tanto con el tema de la higiene o sospechar de cada alimento que nos llevamos a la boca, ¿no? Bueno, pues no tenemos que sospechar de cada alimento ni tenemos que preguntarnos continuamente qué estamos comiendo, sino simplemente tenemos que aplicar unas buenas prácticas higiénicas que van a garantizar que no va a haber ningún problema. Son prácticas súper sencillas. Las podemos incorporar en nuestras rutinas de una forma normal, como hacemos otras cosas a diario, y no van a suponer un cambio drástico en nuestra vida en el sentido de incomodarnos, pero sí en los estándares, en la seguridad alimentaria que vamos a tener en nuestra casa. Tenemos que pensar que en la industria ya se encargan de darnos alimentos seguros, pero ese último paso, que es lo que hacemos nosotros con ellos en nuestra casa, es fundamental. Ahí es donde podemos fallar y donde podemos echar por tierra todo el trabajo anterior, así que está en nuestra mano. Porque bueno, sí que es cierto que también lo primero, lo que es el tema de la fecha de caducidad, tanto en huevos como en yogures, ahora que además hace muchísimo calor. ¿Qué pasaría si nos comemos los alimentos unos días después? O sea, ¿tampoco se hunde el mundo o realmente sí que puede ser un problema? Depende, pero vamos a dar las claves para que no haya ningún problema. Tenemos que distinguir lo primero dos cosas. Hay fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad, ¿qué nos dice? Nos habla de la seguridad del alimento. El alimento es seguro hasta ese día. A partir de ese día, no. Por eso la fecha de caducidad se pone en productos muy perecederos. Fecha de consumo preferente nos está hablando de la calidad organoléptica, es decir, del olor, del sabor, del aroma, la textura del alimento. Nos dicen que hasta esa fecha se conserva, pero a partir de esa fecha ya no. El alimento sigue siendo seguro a partir de la fecha de consumo preferente, pero esas características que lo hacen tan apetecible pueden estar pueden haberse perdido. Tenemos, eso sí, una excepción, que son los huevos. Los huevos llevan fecha de consumo preferente y no debemos consumirlos pasada esa fecha. En el resto de alimentos, fecha de caducidad. No los consumimos, consumo preferente, podemos consumirlo aunque esté un poquillo más rancio. Bueno, por lo menos. ¿Y qué hay de esas frutas y verduras que nos encontramos que, bueno, por ejemplo, si somos pocos en la familia, pues te encuentras con las mitades de los melones, de las sandías, esas que están cortadas con film? También pueden tener algún riesgo, ¿no? Es mejor la fruta entera. Pueden tener riesgos. Sí que pueden tener riesgos porque tenemos que pensar que las frutas en su superficie tienen contaminación, tienen microorganismos, lógicamente, están en el campo, en el suelo, pasan por manipuladores, así que tienen contaminación. En el momento en que las cortamos, lo primero, si no las hemos lavado previamente, esos microorganismos de fuera van a pasar a la parte comestible. Y el punto clave, se dejan a temperatura ambiente muchas veces y los vemos en el supermercado a temperatura ambiente. Ahí está la clave, Cierto. porque si estuviera en la refrigeración conservaría el alimento y los microorganismos no se reproducirían tan rápido. Pero al estar a temperatura ambiente, esos microorganismos que han contaminado la parte comestible se reproducen muy rápido en esta época del año y nos los llevamos a casa con una buena carga microbiana. Así que mejor cogerla entera y, eso sí, al llegar a casa, lavarla, cepillarlas. Estas frutas grandes es mejor cepillarlas y en el caso de que hagamos cualquier manipulación, que la cortemos, que la pelemos, la troceemos, tiene que ir ya directamente al frigo. Y a propósito de los congelados, porque estamos como muy habituados a dejarlos toda la noche descongelar y luego al día siguiente pues cocinarlos o consumirlos. También hablas que es mejor dejarlos en el frigo antes que dejarlos descongelar a temperatura ambiente, ¿no? Sí, desde luego.
Si lo dejamos a temperatura ambiente, la parte superior del alimento va a estar en contacto con el aire de nuestra cocina, que es aire caliente. Así que lo mismo, se reproducen los microorganismos. Mejor ponerlo en el frigorífico desde la noche antes, que se vaya descongelando lentamente. Y bueno, si se nos ha olvidado, ¿qué hacemos en el último momento que queremos sacar una pechuga de pollo? Lo podemos descongelar en el microondas a baja potencia para que no se nos recalienten los bordes. Esas serían las dos maneras Demasiado. mejores para hacerlo. Ah, o sea que el microondas sí, para descongelar en un momento de Sí, prisas, ¿no? sí, sin Perfecto, ningún problema. sin ningún problema. Y luego otra cosa también, y además ahora en época de pandemia, es cómo lavamos las frutas y las verduras, porque claro, que si pueden tener microbios, gérmenes, simplemente con agua y ya está, o para evitar Bueno, pues en sustos realidad también. no han cambiado las recomendaciones en la época de la pandemia. Lo que pasa es que ahora somos conscientes de que a lo mejor hay algún peligro. Bueno, las recomendaciones son las mismas de siempre. Es decir, Ujú. lavarlas bien bajo el chorro del agua del grifo y eso sí, si las vamos a consumir crudas y con piel, tenemos que desinfectarlas. Y esto siempre, no solo ahora. ¿Cómo las Claro. desinfectamos? Las sumergiríamos durante 5 minutos en 3 litros de agua con una cucharadita de lejía que ponga apta para desinfección del agua de bebida. La podemos encontrar en cualquier supermercado. No hace falta que sea un producto específico. Lejía, que ponga eso en la etiqueta, es suficiente. 5 minutos, aclaramos bien bajo el grifo y ya lo tenemos perfectamente desinfectado. Ujú. Más cosas, por ejemplo, el tema de lavar los alimentos. Muchas veces nos obsesionamos con lavar los huevos que nos llegan de la tienda, pues con bastante suciedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay de lavar los alimentos antes de congelarlos o antes de consumirlos? Desde huevos a carnes, Bueno, pescado. pues hay algunos que sí y otros que no. ¿Qué alimentos debemos lavar siempre? Las frutas y verduras de las que hemos hablado. También debemos lavar el pescado, eviscerarlo y lavarlo bajo el grifo, pero no debemos lavar, por ejemplo, la carne, porque cuando lavamos la carne podemos salpicar partes de la cocina, luego no nos damos cuenta y en esas salpicaduras hay microorganismos que venían contaminando la carne. Así que lo mejor con la carne directamente al frigo y luego, eso sí, cocinarla bien. Eso es importante, que cocinemos bien la carne. Ujú. ¿Qué más tenemos que lavar o no debemos lavar? Más bien, bueno, pues no es necesario que lavemos, por ejemplo, las legumbres que vienen en un bote, que a veces el liquidillo Eso ese te nos iba da a un poco de preguntar grima. precisamente. Sí. Sí, pues no hace falta. Ese líquido es perfectamente comestible. Otra cosa es que nos dé un poco de grima porque es viscoso, porque la textura no nos Tiene convenza. mucha No hay espuma, ¿no? problema en Y lavarlo. sí. Eso es, no hay problema, pero tampoco si nos lo comemos, es perfectamente seguro. Ujú. Y luego a la hora de renovar nuestros utensilios de cocina, por ejemplo, desde estropajos a bayetas, que bueno, pueden estar perpetuan eterna en nuestra cocina sin renovarlos. Y ¿Cada tanto. cuánto tiempo deberíamos de renovar este tipo de productos? Bueno, de pues bayetas, estropajos. eh, Bueno, pues agarrémonos porque deberíamos cambiarlo una vez a la semana. Cada semana Madre tendríamos que mía. tirarlos a la basura, olvidarnos de ellos y cambiarlos. Esto es verdad que es muy difícil que lo hagamos, no nos acordamos. Bueno, pues pensemos que es como una pauta más de higiene en nuestra casa. Cambiamos las sábanas, cambiamos las toallas, tiramos los estropajos y las bayetas, ya está. Si se nos ha olvidado, pues no tenemos de repuesto o lo que sea, lo que podemos hacer es hervirlos durante 5 minutos y eso los desinfectaría. Tenemos que pensar además que los estropajos, las bayetas, están a temperatura ambiente, están húmedos, tienen restos de comida y encima Madre los mía. esparcimos por toda la cocina. Imaginaos el ecosistema que podemos tener ahí, ¿no? Pues bueno, ya por no hablar, por supuesto, de las bayetas esas a las que les sale una cosa viscosilla, que están así como pringosas. Bueno, esas Madre es mía. mejor quemarla cocina directamente Mejor porque tirarlas no hay nada que directamente hacer. todas. Nada que hacer. Pero sí, tendríamos que cambiarlos una vez a la semana. Fenomenal. Y Beatriz, también hablas en tu libro de las micotoxinas. O sea, por ejemplo, nos encontramos una manzana que tiene aparentemente un golpe o un trocito de moho. Entonces, esa manzana, ¿puedo quitarle el trocito de moho y comerme el resto o Mm, directamente pues la desecho?
aunque sea lo que hacemos todos, quitar el trocito y comernos el resto, que además está buenísimo, no está alterado, no tiene olor raro, la textura es perfecta, no debemos hacerlo. Totalmente. Claro, en el moho el problema no es lo que vemos, sino que el moho produce micotoxinas, esos compuestos tóxicos de los que estabas hablando, y pueden Ujú. tener problemas. Si comemos grandes cantidades, que no es lo habitual, podemos tener Ya. síntomas agudos, pues dolor de estómago, problemas en embarazadas también, pero lo que nos preocupa de verdad es cuando consumimos pequeñas cantidades de estas micotoxinas a lo largo del tiempo, porque pueden estar relacionadas incluso con el desarrollo de cáncer hepático. Por eso preocupa y por eso decimos que ante la duda lo tiremos. Además, las micotoxinas no sabemos hasta qué parte del alimento han penetrado, porque no las vemos. El moho sí, pero las micotoxinas no. Por eso recomendamos que se tire todo, porque pueden haber penetrado profundamente en el alimento. Madre mía. Y ahora, por ejemplo, que también es verano, tomamos mucha sandía y luego en otoño uvas. ¿Entraña algún riesgo si comemos las semillas de la fruta? Porque decían que también podía tener compuestos un poco extraños, ¿no? Y Sí, tóxicos. hay semillas como las de la manzana, el albaricoque, que tienen un compuesto que se llama amigdalina. Cuando aplastamos esas semillas o cuando las masticamos, las mordemos en la boca, la amigdalina se pone en contacto con unas enzimas que lo transforman en unos derivados del cianuro. Claro, si nos comemos unas Exacto. pocas manzanas o si nos comemos un hueso de albaricoque, no va a pasarnos nada. No se recomienda hacerlo, pero no va a pasarnos nada. Pero si nos comemos unas cuantas, sí que vamos a Sí que puede tener vamos a tener algún esa riesgo, ¿no? ingestión de ese precursor del cianuro que puede darnos desde malestar gástrico a, en algunos casos, si nos pasamos, sí que puede haber envenenamientos incluso, claro. Madre mía. Y a propósito, por ejemplo, de los pescados, que mucho se ha hablado del mercurio y del cadmio, ¿no? En los mariscos, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante lo que comentas en tu libro de ojo con chupar la cabeza de los mariscos, o sea, sobre todo de las gambas y langostinos, porque podemos tener más de un susto. Entonces, Sí, bueno, ni siquiera en caldo, ¿no? Es recomendable el bueno. poner las cabezas. Vamos, vamos a ser un poco flexibles, que yo sé que las costumbres del fumé y chupar una cabecilla de gambas en Navidad, pues bueno, nos alegran un poco la vida. Lo que pasa Sí. con las gambas, la cabeza de las gambas y además el cuerpo de los cangrejos, por ejemplo, de los centollos, no lo deberíamos ni comer ni chupar porque contienen altas cantidades de cadmio que se acumula en el hígado, en el riñón y nos puede dar problemas de salud. Si las comemos, estamos incrementando esa exposición al cadmio, así que la recomendación es no hacerlo. Claro, si cogemos 4 cabezas de gambas y las hacemos en un fumé que ya va diluido en agua y ese agua la usamos en una paella, al final la exposición va a ser muy pequeña. Es verdad que es mejor no hacerlo, pero desde luego mejor hacer ese fumé que, por ejemplo, chuparlas directamente. Totalmente. Y luego para prevenir el anisakis, bueno, o por lo menos evitarlo, ¿cómo debemos conservar el pescado? Uh -huh. Eh, Bueno, y pues sobre todo cocinarlo. claro, el anisakis tenemos que tener en cuenta que solo aparece en pescados de agua salada, es decir, no lo vamos a encontrar en una trucha, por ejemplo. Ya partimos de eso, Uh -huh. en pescados y en cefalópodos, por ejemplo, de agua salada. Bien, si cocinamos ese pescado adecuadamente, y eso quiere decir a más de 60 grados, que alcance por lo menos 60 grados durante un minuto, que es en una fritura, por ejemplo, o en el horno, lo vamos a alcanzar sin ningún problema, no tenemos que hacer nada. Ya, eso ya sería seguro para destruir el anisakis. Pero si lo vamos a consumir ahumado en frío, unos boquerones en vinagre, que qué riquísimos están en esta época del año, Oh. bueno, pues ¿qué hacemos? Tenemos que congelar el pescado previamente. Y en nuestras Uh -huh. casas, para congelarlo, tenemos que utilizar un congelador que tenga al menos 3 estrellas, dejarlo durante 5 días y vigilar que el congelador esté programado a 20 grados bajo cero. Esa sería la pauta. Y eso sí, hay personas que tienen alergia a anisakis porque hay personas que directamente desarrollan una Son alergia, muy no tienen la reactivas, ¿no? reacción que Sí. tenemos los demás, bueno, que es que el anisakis, el parásito vivo, lo que voy a contar es un poco asqueroso, pero el parásito vivo se nos mete
en la mucosa del estómago y es lo que nos hace daño, gástrica, pero sí, sí. las personas que tienen alergia, incluso aunque esté muerto el parásito, pueden desarrollar reacciones adversas. Entonces, en esas personas tendrían que evitar completamente el pescado. No, no sirve ni cocinarlo ni congelarlo. Madre mía. Y a propósito de lo que son a ver, el papel de conservación de los alimentos, el film, el aluminio, también es un poco preocupante porque hay veces que nos dicen que recurramos al aluminio, otras veces al plástico, el plástico tampoco es bueno. ¿Qué tiene más riesgos de las dos cosas a la hora de conservarlo? Porque al final lo más sano es poner un papel al alimento y no sabe uno, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber que todos los materiales que están destinados a entrar en contacto con los alimentos, como el film transparente, el papel de aluminio, el papel de hornear, por ejemplo, todos esos materiales Sí. están evaluados para que no haya ninguna transferencia ni ningún problema de seguridad alimentaria. O sea que siempre que los usemos para el uso para el que está previsto, no van a tener ningún Claro. problema. Eso es. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Pues, por ejemplo, en el film transparente hay veces que nos pone apto para calentar en microondas. Ya está, no hay ningún problema. Se puede calentar en microondas, no vamos a tener problemas. Si utilizamos el aluminio, sabemos que no vamos a poder calentar en el microondas porque el aluminio en el microondas genera, da problemas porque hace arco eléctrico, entonces eso no lo vamos a meter en el microondas, pero por ejemplo para congelar, para conservar, para envolver los alimentos, ningún problema en absoluto. Eso sí, siempre que estemos cogiendo eso, papel de aluminio que esté destinado a entrar en contacto con los alimentos y no un papel de aluminio en el que venía envuelto, no sé, las brocas de la ferretería. Totalmente. Y lo reutilizamos. No, eso no. Y, por ejemplo, meter una pizza o con papel de aluminio, ¿eso estaría recomendado? Así, por... ¿Meter qué? Perdona, que no te entendí. Una pizza o algo en el horno con papel de aluminio, que eso muchas veces también lo hemos hecho. Hacer un papillote, por ejemplo. Sí, exacto. Sí, no hay problema. En eso no hay problema. Luego, ¿qué más cosas? Por ejemplo, la carne de pollo. Se ha hablado muchísimos años sobre las dioxinas y de la carne poco hecha del pollo, ¿no? También tiene sus riesgos si la cocinamos poco. ¿Cuánto sería lo recomendable? La carne siempre mejor muy hecha, ¿no? La carne de pollo siempre hecha. El pollo, claro, aunque lo vemos habitualmente, ya pensamos en carne sin más, es un ave y el faenado en el matadero es completamente distinto del que tienen otras carnes, como puede ser el vacuno, el ovino, el porcino. Entonces, por ese faenado y porque tiene plumas, los otros animales no, pues sí que pueden introducirse más los microorganismos hacia el interior de la carne. Por eso, en el caso de la carne de pollo, siempre recomendamos que sí o sí se cocine completamente. Nada de carne medio cruda y, por supuesto, nada de tatakis o carpachos de carne de pollo. Eso absolutamente prohibido. En el resto de carnes tenemos la ventaja de que por fuera la carne sí que puede estar contaminada, pues de todo el procesado que ha tenido, pero por dentro se considera estéril. Entonces, si la calentamos, por ejemplo, si la pasamos a la plancha, con que la parte de fuera tenga un tratamiento térmico suficiente, ya estamos protegidos. La parte interna no tiene microorganismos, así que si nos gusta la carne al punto, podemos comerla al punto. Podemos consumirla. Sí, pero ojo, con la carne picada, que claro, la carne picada, todos esos microorganismos de la superficie, al picarlo, pasan al interior, se mezclan en la masa. Así que tampoco debemos comer nunca hamburguesas sangrantes o a medio hacer. O sea que también ojo con las hamburguesas que estén muy poco hechas. Hamburguesas siempre hechas, siempre bien hechas. Bastante bien hechas. Fenomenal. Sí. Y luego a propósito de los envasados, del envasado al vacío, por ejemplo, ¿cómo prolonga realmente la vida de los alimentos? ¿Podemos tener paquetitos de jamón serrano en nuestra nevera almacenados X días? O, bueno, quien dice jamón dice pues cualquier otro alimento. Si los hemos comprado en el supermercado, que vienen con una fecha de consumo preferente, podemos comerlos sin ningún problema hasta esa fecha, porque el envasado
en la industria sigue unos estándares de calidad y se hacen unas condiciones higiénicas muy concretas y no hay ningún problema hasta esa fecha. ¿Qué pasa? Que hay veces que utilizamos máquinas de vacío en nuestra casa. Por ejemplo, si hacemos un plato, pues lo metemos el resto en las bolsas de vacío y ya lo conservamos en el frigorífico y dura más tiempo. Bueno, pues eso es relativamente inseguro. ¿Por qué? Porque alarga poco la vida útil es decir, la conservación de este alimento y además al eliminar el oxígeno, es verdad que estamos haciendo más difícil que crezcan algunos microorganismos, pero solo los microorganismos que necesitan ese oxígeno. Hay muchos que no necesitan el oxígeno, algunos de ellos muy peligrosos, como el Clostridium botulinum, que puede producir botulismo, y siguen multiplicándose, siguen alegremente. Por eso, como no alarga mucho la vida útil, solo se podría mantener en el frigo unos 7, 9 días. Y además tenemos este riesgo añadido, lo mejor es no emplear esas máquinas de vacío como forma de conservación casera. Uh-huh. Y bueno, así como curiosidad, alimentos, los que mejor se conserven, queríamos preguntarte también un poco eso, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los mejores alimentos, pues por ejemplo ahora, para llevarnos a un picnic sin problemas, por ejemplo, para llevarnos en un tupper a la oficina? Sí, sí. Bueno, pues alimentos, por ejemplo, como ensaladas, tanto las ensaladas de hoja verde como ensaladas de tomate, de legumbres incluso, que podemos aprovechar, hacer legumbres cocidas o simplemente abrir un bote de legumbres cocidas y hacernos una ensaladita fresca de legumbres, que a veces las legumbres las olvidamos y pensamos que son para el invierno y hay muchas preparaciones que podemos hacer ahora. Podemos llevar quesos, por supuesto frutas, tanto cortadas como enteras, sándwiches de conservas, por ejemplo, de sardinas, de conservas vegetales, de conservas de pescado, tostas con tomate, con aguacate, con hummus. Todos esos alimentos sin problema. Eso sí, la mayor parte de ellos necesitan refrigeración, que muchas veces nos olvidamos y no lo llevamos en la nevera o se nos olvida, lo dejamos encima de la mesa y no lo metemos en el frigo. Si tenemos un frigorífico en la oficina, mejor al frigorífico. Y si no, en una nevera con una fuente de frío, por ejemplo, un bloque de hielo del congelador o una botella de agua congelada, que podemos utilizar una botella pequeñita de agua congelada como fuente de frío. Esos serían alimentos que no tienen mayor problema. Ojo con las tortillas poco cuajadas, que nos encantan porque están jugositas y qué bien entran ahora. O, por ejemplo, la mayonesa, sí, ¿verdad? O la mayonesa que nos preparamos. Ay, la mayonesa casera, qué buenísima está para esa ensaladilla tan típica del verano. Horror, horror para sacar en estos momentos, para sacar en el picnic o a la playa, a la piscina, porque el huevo crudo o semicrudo, como pasa con la tortilla, puede estar contaminado por salmonela y si lo tenemos a una temperatura ambiente que estos días sabemos que es muy elevada, podemos tener problemas porque pueden multiplicarse muy rápidamente. Entonces, esos alimentos mejor dejarlos para casa, los sushis dejarlos para casa, todo lo que tenga algo crudo, fundamentalmente de origen animal, mejor para condiciones más controladas. Uh-huh. Y luego ya como detalle, pues cuando abrimos un bote y lo dejamos en la nevera, pues ya sea de una mermelada o una mayonesa, ¿qué tiempo tiene de duración? Porque a veces se queda meses, ¿no? Entonces, sí. esto... Sí, bueno, pues las mermeladas es verdad que tenemos suerte porque tienen muchísimo azúcar, que eso es malo desde el punto de vista nutricional, pero es muy bueno desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque crecen muy mal los microorganismos. Entonces, sí que las mermeladas pueden aguantar varios días, incluso un par de semanas sin problema. Con la mayonesa ya no. Con la mayonesa 2, 3 días como mucho y la tendríamos que desechar. Y luego hay vinagretas que vienen ya preparadas, o el aceite, el vinagre, esos alimentos duran muchísimo porque los microorganismos prácticamente no pueden crecer en estos alimentos. Eso sí, repito, si hay una película como de Mo por encima, ahí la tenemos que desechar entera, nada de quitar la parte de arriba de la salsa de tomate, esa que se nos ha quedado olvidada en el fondo, y aprovechar. No, eso no lo deberíamos hacer. Fenomenal.
Pues mil gracias, Beatriz. La verdad es que esto da para muchísimo, porque en el libro además es que dices cosas interesantísimas y la verdad es que es todo apetecible. Bueno, nos pregunta una usuaria si caduca el azúcar. Fíjate. Bueno, pues muy buena pregunta, porque además seguro que se ha dado cuenta de que no viene la fecha de consumo preferente en el azúcar. No es necesario que la ponga porque se considera un producto tan seguro que no caduca en el sentido de que nos vaya a producir una intoxicación alimentaria, ni muchísimo menos. Es verdad que si la comemos dentro de 1 año o 2 años, pues a lo mejor No ha están en perdido un poco buenas el poder condiciones. edulcorante, pero es lo único que puede pasar. Qué bien. Pues la verdad es que ya te digo, que es que nos surgen mil y una dudas, pero bueno, no queremos tampoco robarte tiempo porque además sabemos que estás de promoción con tu libro, que es una pasada y ha sido un auténtico placer tenerte aquí este ratito con nosotras. Porque desde luego que si Al alguien contrario, sabe de de verdad, seguridad alimentaria eres tú, Beatriz. Ay, bueno, ha una sido última un pregunta. placer mío. Sí, Me dicen por aquí qué pasa con el arsénico en el arsénico, arroz. arsénico. Muy, muy Los buena cereales pregunta, que además, parecen porque tan inocuos. sí ha estado de actualidad últimamente. Bueno, es verdad que el arroz, por la manera en que se cultiva, que tiene que estar en campos, anegados con agua, bueno, pues tiene además una estructura del grano que es más fácil que acumule arsénico. El arsénico está en el medio ambiente y el arroz lo puede acumular. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos. Bueno, pues en España y en la Unión Europea el arroz que se vende tiene que cumplir con una legislación muy estricta que establece niveles máximos de arsénico para que no suponga un problema para la salud. O sea que ahí tranquilos. Pero si somos grandes consumidores de arroz, sí que es mejor que la lavemos antes de cocerla. La lavamos, la ponemos en un colador y simplemente bajo el agua del grifo, con eso ya vamos a reducir bastante el contenido en arsénico. Y es verdad que en niños pequeños, menores de 5 o 6 años, no se recomienda que tomen tortitas de arroz o bebida de arroz, que ahora está muy de moda, Tan de moda, porque sí, es cierto. ellos ya están comiendo arroz a partir de otras fuentes, porque muchos alimentos destinados a niños utilizan el arroz como cereal, entonces ya tienen una exposición que puede ser más alta que la de los adultos. Por eso se recomienda que en estos alimentos que son más superfluos, pues que no se los demos hasta que tengan eso, unos 5 o 6 años. A partir de esa edad. Bueno, ya sí que te vamos a dejar porque si no es que esto es un no parar. Muchísimas gracias, Beatriz, siempre por tus consejos Gracias. y por hacer que nos cuidemos mejor y pues tengamos un poco más de prevención con esos riesgos y esas intoxicaciones alimentándonos de forma más segura. Muchísimas gracias y feliz verano. Muchísimas gracias de verdad por este rato, ha sido un placer. Igualmente para nosotras. Gracias, Beatriz. Hola a todos y a todas. Como sabéis, bueno, soy Clara Sánchez de Ron, redactora de Telva, y estamos hoy aquí con todos vosotros porque vamos a hablar de cómo comer sin riesgos, de higiene y de seguridad con los alimentos, con una número 1 en la materia. Vamos a hablar con Beatriz Robles, autora del libro Come seguro comiendo de todo, que lo tengo aquí, que está en la editorial Planeta. Bueno, vamos a hablar con ella porque ella nos va a desvelar cómo alimentarnos sin sustos innecesarios, evitando pues muchos errores que cometemos en la cocina. Entonces, bueno, desde cómo planificar nuestra compra, a cómo conservar los alimentos, manejar los tiempos de cocción, cómo congelar. Tenemos aquí a Beatriz Robles, autora del libro, como os decía, Come seguro comiendo de todo. Vamos a ver. Beatriz. A ver. Vamos a ver si... A Beatriz. Beatriz.
Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Clara, muchas gracias. Bueno, para quien se acabe de unir, estamos hoy con Beatriz Robles, experta en nutrición y seguridad alimentaria, autora de un nuevo libro que acaba de salir, recién salidito del horno, Come seguro comiendo de todo. Y con ella, bueno, es una auténtica guía para comer sin riesgos y evitar los errores frecuentes que cometemos en nuestra cocina. Entonces, bueno, vamos a preguntarte muchísimas dudas que tenemos, porque bueno, gracias a esta guía podemos evitar muchos sustos para nuestra salud y alguna intoxicación alimentaria incluso que no queremos, porque ahora están las cosas como para Sí. saturar, saturar las urgencias, ¿no? Y evitar estos problemas. Entonces, bueno, queríamos preguntarte mil cosas. En principio, lo primero que queremos preguntarte es si tenemos que obsesionarnos tanto con el tema de la higiene o sospechar de cada alimento que nos llevamos a la boca, ¿no? Ujú. Bueno, pues no tenemos que sospechar de cada alimento ni tenemos que preguntarnos continuamente qué estamos comiendo, sino simplemente tenemos que aplicar unas buenas prácticas higiénicas que van a garantizar que no va a haber ningún problema. Son prácticas súper sencillas. Las podemos incorporar en nuestras rutinas de una forma normal, como hacemos otras cosas a diario, y no van a suponer un cambio drástico en nuestra vida en el sentido de incomodarnos, pero sí en los estándares, en la seguridad alimentaria que vamos a tener en nuestra casa. Tenemos que pensar que en la industria ya se encargan de darnos alimentos seguros, pero ese último paso, que es lo que hacemos nosotros con ellos en nuestra casa, es fundamental. Ahí es donde podemos fallar y donde podemos echar por tierra todo el trabajo anterior, así que está en nuestra mano. Ujú. Porque bueno, sí que es cierto que también lo primero, lo que es el tema de la fecha de caducidad, tanto en huevos como en yogures, ahora que además hace muchísimo calor. ¿Qué pasaría Uh si -huh. nos comemos los alimentos unos días después? O sea, ¿tampoco se hunde el mundo o realmente sí que puede ser un problema? Depende, pero vamos a dar las claves para que no haya ningún problema. Tenemos que distinguir Ujú. lo primero dos cosas. Hay fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad, ¿qué nos dice? Nos habla de la seguridad del alimento. El alimento es seguro hasta ese día. A partir de ese día, no. Por eso la fecha de caducidad se pone en productos muy perecederos. Fecha de consumo preferente nos está hablando de la calidad organoléptica, es decir, del olor, del sabor, del aroma, la textura del alimento.